En Wall Street no hay escasez de inversores activistas que intenten empujar cambios en las empresas en las que ellos compran posiciones, pero sí hay una escasez de aquellos inversores activistas que se hayan ganado el respeto de tanto el mercado como también de las empresas en las que ellos han empujado cambios. Una de las personas que se ha ganado el respeto de tanto inversores como equipos administrativos ha sido Nelson Peltz, quien adquiere una mayor posición en Disney. Y sí, ya desde enero se mencionaba de su posición activista en Disney, pero decidió tomar un paso atrás cuando se dio cuenta que Bob Iger estaba dando o tomando las decisiones que él consideraba adecuadas. Pero ahora que las acciones de Disney estaban por debajo del valor que tenían hace más de 10 años, vuelve a incrementar posición y se rumora que va a pedir no un asiento en el consejo, sino varios asientos en el consejo, con más de 2.5 mil millones de dólares invertidos en esa compañía. Entonces, el CEO de Disney, Bob Iger, no solamente va a tener la presión que ya tiene del precio de sus acciones o de los inversores comunes, sino que ahora va a tener que también estar escuchando constantemente la posición de un gran inversor activista que está presionando por cambios y los quiere ver rápido. Y con Disney siendo una de las posiciones que yo tengo en cartera, pueden estar seguros de que vamos a hablar más acerca de este tema, del cual veremos mucho más información. Las cosas no se quedan así y los rumores continúan incrementando. Pero solamente por la noticia de que Nelson Peltz adquirió una mayor posición, las acciones han subido de esos $79 en los que estaban a los ahora más de $84.90 por acción. Siguen estando en mínimos de prácticamente los últimos 10 años. Entonces, un cambio mínimo, pero el mercado lo toma de manera bastante positiva. Por otra parte, en este video quiero abordar dos compañías. Una es Pepsi y la otra es LVMH o Louis Vuitton Moet Hennessy. Vamos a hablar brevemente de ambas, porque de Louis Vuitton Moet Hennessy ya he hablado en varias ocasiones y les voy a dejar en las tarjetas algunos videos en los que me van a escuchar o me han escuchado hablar acerca de la compañía y de mi opinión de esta compañía para el largo plazo. Ahora, Pepsi es una empresa que ha estado sorprendiendo estos últimos trimestres y en realidad estos últimos años, con cómo se posicionaron contra la inflación, ya que lograron subir precios considerablemente, además de mantener el valor de dólares en ventas. Sí, la cantidad de producto vendido no se ha mantenido igual, pero sí la cantidad de ingresos que han estado percibiendo. De hecho, el pronóstico de Pepsi para este 2023 es un crecimiento de un 13% a comparación del año anterior, cuando anteriormente tenía la expectativa Pepsi de crecer en un 12% en este 2023, con lo cual no solamente superan las expectativas de los analistas, sino también superan sus propias expectativas internas, permitiendo a bastantes inversionistas estar muy optimistas, y esto ha causado que cada vez se vuelva más popular hablar acerca de este tipo de compañías, llamándolas esas empresas estables y seguras que te van a proteger tu portafolio para cuando lleguen las dificultades al mercado y que te van a estar repartiendo dividendos. De hecho, tiene un dividend yield de 2.99%, un dividend yield que era bastante atractivo anteriormente, pero ahora con las tasas de interés bastante elevadas, bueno, tienes a la renta fija en Estados Unidos ofreciendo más de un 4% anual, mientras que el dividendo de Pepsi ahora se ve pequeño cuando antes ese 2.99% era bastante atractivo. Pero ¿qué opino acerca de esta compañía que tiene un PER actual de 28 y un PER futuro de 20? Entonces no se ve que cotice tan caro como antes se veía que cotizaba, ya que efectivamente ha estado logrando tener crecimiento. Sí, su crecimiento de los últimos 5 años promedia un crecimiento anual de 6.25%. Aún y con las subidas de precios que ejercieron, su crecimiento ha sido mínimo, podríamos mencionar. Pero vayámonos más atrás, porque se habla tan positivo de este tipo de empresas, de Coca-Cola, de Pepsi, de Johnson & Johnson, se habla muy bien de los dividendos que reparten, seguramente tienen crecimientos atractivos y rentabilidades bastante atractivas para el largo plazo y deudas muy manejables. Y bueno, esto lo podemos ver cuando hablamos de que Pepsi en 2012 tenía ingresos de 65 mil millones de dólares en ventas, pero tenía flujos de efectivo de 5.7 mil millones de dólares. Ok, un margen bastante atractivo para esta gran compañía. Pasamos a 2022. Las ventas fueron de 86 mil millones de dólares. Y el flujo de efectivo pasó de los 5.7 mil millones de dólares en 2012 a los 5.6 mil millones de dólares en 2022. El crecimiento para Pepsi ha sido mínimo. En 10 años no han logrado duplicar sus ventas. De hecho, en 10 años no han logrado duplicar su flujo de efectivo tampoco. Con lo cual podemos ver una compañía estable. Una compañía que ha logrado tener crecimientos,
pero crecimientos mínimos, muy poco por encima de la inflación, algo que yo mencionaré como poco atractivo. Además, podemos observar su deuda, que tienen en deuda más de 5 veces su flujo de efectivo. Sigue siendo una empresa estable, no tienen un nivel de deuda poco controlable, es una deuda controlable que la pueden disminuir con el tiempo, aunque también la manejan para poder repartir dividendos y retornar valor a los accionistas de esta manera. Por otra parte, el crecimiento que se espera para 2024, lejano de este crecimiento que lograron o que van a lograr en 2023 con un 13% de crecimiento, es de 4 a 6% de crecimiento. Regresa el crecimiento a la media. Y podríamos decir que es un año aislado 2024 porque vienen de una recuperación, vienen de haber subido precios y después podrá retornar al crecimiento. Pero eso no es lo que la industria nos está mostrando. Eso no es lo que el mercado en el que se encuentra Pepsi nos podría indicar. Entonces, una empresa que parece bastante atractiva, que es una evaluación interesante con un PER de 20, además de que retornan valor a los accionistas con dividendos, que también podríamos decir la razón por la que Pepsi venció al mercado los últimos 5 años, si tú hubieses tenido tu capital invertido en esa compañía, no es por la apreciación de las acciones, de hecho es prácticamente por el dividendo que han estado repartiendo. Y si reinvertiste ese capital, bueno, entonces superaste al S&P 500 por un poco más de lo que hubieses recibido si invertías en el índice directamente. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en lo personal, y recuerden, todo esto es solamente mi opinión, aquí estoy para compartirla y puedo estar completamente equivocado, pero cuando yo me pongo a pensar en esta situación, en la situación de Pepsi, o en la situación de Johnson & Johnson, por ejemplo, o en la situación de Coca-Cola, podría ser inclusive, reflexiono que la única razón por la cual yo adquiriría una posición en estas empresas es porque esté viendo un descuento muy importante. Que ojo, esos descuentos tienden a llegar. Hay ocasiones en las que hay irracionalidad. Por ejemplo, Coca-Cola en 2019 caía en un reporte trimestral más de un 10%, cuando yo no consideraba que las acciones estaban cotizando caras. De hecho, cotizaban por debajo de un PER futuro de 20, cuando ahora Pepsi, que tiene un poco más de crecimiento que Coca-Cola, cotiza a un PER futuro de 20, más caro de lo que Coca-Cola había caído en ese entonces. Y sí, Coca-Cola rápidamente recuperó su valor en los próximos meses, después de su siguiente reporte trimestral que superaron expectativas. Pero todo ese esfuerzo de análisis para invertir en una empresa para el mediano o largo plazo inclusive, que te va a dar resultados similares al S&P 500 o que al menos eso pudiéramos o quisiéramos esperar, me deja pensar que la mejor opción, de acuerdo a mi perspectiva y a mi opinión, sería para mí el S&P 500 en lugar de estar invirtiendo en Pepsi. Además de que yo en lo personal prefiero la diversificación que tiene el S&P 500 a estar invertido únicamente en esta compañía que es Pepsi y estar vulnerable a todos los riesgos que su industria tiene. Por otra parte, otra empresa gigante, más grande que Pepsi, de hecho Pepsi tiene un valor en el mercado de 226 mil millones de dólares, mientras que LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy, tiene una cotización en el mercado de 350 mil millones de euros, una empresa bastante más grande, pero aún así con un crecimiento bastante más interesante y una cotización muy similar. Por eso es que las comparo. Ambas cotizan a un PER futuro de 20. La diferencia es que actualmente LVMH tiene un PER actual de 22 contra el PER actual de Pepsi de 28 y un crecimiento menor al de Pepsi actualmente. Sí, el crecimiento que reportó este trimestre LVMH, porque ambas empresas reportaron sus resultados trimestrales esta semana en la que estoy publicando el video, bueno, LVMH reportó números de ventas de 19.96 mil millones de euros este último trimestre, con un crecimiento de un 9% a comparación del año anterior. Si descontamos las fluctuaciones cambiarias y además las fluctuaciones por las adquisiciones que realizaron. Si consideramos eso, LVMH únicamente creció a comparación del año anterior en un 1% sus ingresos. Si vemos el desglose de los distintos segmentos que tiene LVMH, que tiene una gran diversificación, podemos observar que todos los distintos segmentos tuvieron crecimiento. Mínimo, pero tuvieron crecimiento. A excepción del segmento de vinos y bebidas, que tuvo una contracción en sus ingresos de un 14% a comparación del año anterior. Ahora, vámonos más atrás. Hay que voltear a ver lo que mencionamos con Pepsi. De 2012, las ventas eran de 28 mil millones de euros y con estas ventas generaban 2.33 mil millones de euros de flujo de efectivo, mientras que en 2022 tuvieron ventas de 79 mil millones de euros, con un flujo de efectivo de 12.75 mil millones de euros. Sí, un crecimiento enorme, mientras que Pepsi no pudo duplicar sus ventas. LVMH, cotizando a una evaluación similar a lo largo del tiempo,
tuvo un crecimiento que pasó de 28.000 millones de euros a los 79.000 millones de euros, más de duplicarse, y ni hablar de la diferencia en el flujo de efectivo de los 2.33 mil millones de euros a los 12.75 mil millones de euros. Y aunque tuvo un año lento este 2023, lo que yo puedo observar es una compañía que, a diferencia de Pepsi, tiene una muchísimo menor deuda. De hecho, tiene la misma cantidad en deuda de la que tiene en efectivo, aproximadamente. Algunos millones más, algunos millones menos. Pero pueden cubrir prácticamente la totalidad de su deuda con su efectivo y sus inversiones a corto plazo. Además de que hay algo en la genética de LVMH que Pepsi no tiene, que es que en los momentos complicados en el mercado, LVMH adquiere otras compañías. Y ya lo ha mencionado en varias ocasiones el presidente y CEO de LVMH. Él ha mencionado que cuando el mercado se complica, lo primero que hacen es ir a buscar dónde distribuir capital, dónde aprovechar. De hecho, en 2017, en una entrevista, él se comparaba ligeramente, y ya hablamos de esa entrevista en este canal, con Warren Buffett. Y no se comparaba al nivel, no decía nada que ver, decía, nosotros intentamos hacer lo que ellos hacen, pero a nuestra capacidad, a nuestro nivel mucho más pequeño. Y escuchemos cómo él ha logrado llevar este imperio, cómo ha logrado crecer esta compañía a tal grado y de cualquier manera admira a Warren Buffett. Y además, él se reconoce como una especie de aprendiz de lo que Warren Buffett ha hecho a lo largo de su vida, al mismo tiempo que menciona que aprende acerca de las opiniones de su equipo directivo. Él está constantemente escuchando a sus directores e intenta crear esta cultura de aprendizaje y de hambre. Se menciona que siempre están buscando oportunidades y que no intentan seguir tendencias, sino que ellos están en el negocio de crear, de generar, de ser creativos. Con lo cual, claro, que para tomar una decisión de inversión hay que abordar a mucho mayor profundidad ambas empresas o cualquier empresa en la que quieras invertir. Pero cuando me pongo a comparar empresas y valuaciones, es bastante fácil descartar. Sí, elegir una empresa en la cual invertir puede ser bastante complicado y puede tomar mucho tiempo. Pero descartar una empresa puede realizarse en segundos si no entiendes la industria o si definitivamente hay situaciones o ves que durante un rango de tiempo la empresa no ha hecho lo que tú creerías que podría lograr hacer o que debería de hacer. Si está tomando las decisiones equivocadas, tal vez el problema está en el equipo directivo. Si está tomando las decisiones correctas, tal vez el problema está en la industria. Pero ver en un reporte trimestral que Pepsi vence expectativas considerablemente, mientras que LVMH falla expectativas, a mí no me dice absolutamente nada. Más bien, me permite pensar que en este tipo de situaciones, que en estos momentos en los mercados, hay empresas que se están subvaluando y que están siendo menospreciadas por el mercado porque el mercado ve a corto plazo. Que la evaluación de LVMH sea un PER futuro de 20 no me parece barato, pero sí me parece atractivo. Que la evaluación del PER futuro de Pepsi sea de 20 no me parece barato. Y sí me parece que el mercado está intentando posicionarse de una manera mucho más conservadora. Entonces, inversionistas, muchas veces vamos a ver que dos empresas tienen un poder de marca, que dos empresas tienen una posición en el mercado bastante prominente. Además de que son empresas que tienen crecimiento. Pero ver la diferencia de cómo actúan estas empresas cuando llegan las crisis o ver la diferencia de cómo se desenvuelve el crecimiento de una y de otra a lo largo del tiempo puede permitirnos encontrar oportunidades o encontrar errores que podríamos de otra manera cometer. Y es en este tipo de situaciones que yo me pregunto, ¿cómo es que LVMH, una empresa que ha demostrado un track record de crecimiento, una rentabilidad sumamente elevada, una diversificación de industrias y marcas muy considerable, junto con un dividendo de 1.69% actualmente que continúa incrementando año con año y con una administración que podríamos decir, además de ser bastante respetable, ha logrado grandes resultados, pueda considerarse o venderse por lo que vaya a tener resultados en 1 o 2 trimestres, cuando en realidad la perspectiva del inversor debería de ser a largo plazo, invertir en una empresa para los próximos 5 a 10 años, en lugar de estar volteando a ver si crece o supera expectativas este trimestre y el siguiente, y a final de cuentas repetir el ciclo y volver a analizar empresas porque haya superado o haya fallado expectativas en el corto plazo. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.